Efectivamente, muy buenos días a todos. Pues, muchas gracias a Sergio por la presentación y sobre todo gracias a Building Smart por habernos permitido hoy presentar aquí este proyecto, esta iniciativa desarrollada por INECO, que lo que perseguía era la integración, bueno, de este proyecto que estábamos desarrollando en BIM de la autovía 76 de Ponferrada a Orense, su tramo específico de Villamartín de la Abadía a Requejo, pues con un entorno GIS. En un principio, bueno, se puede pensar, o aparentemente estamos hablando de dos mundos con distinta información, dos mundos muy apartados, el mundo BIM mucho más relacionado con la planificación, con la fase de proyecto, de diseño, con la fase de construcción, y un mundo más GIS más relacionado con el mantenimiento, la operación, la explotación de información a gran escala, y al final, bueno, veíamos también un poco esa diferencia de escalas entre un mundo y otro. Pero luego, bajando, si empezábamos a analizar realmente, la información que abordábamos no tenía una serie de características comunes y no era tan distinta. Se trata de información digital e información georreferenciada. Y aunque efectivamente son dos mundos en los que habitualmente se trabaja con formatos diferentes, pero veíamos que existían posibilidades para la integración. Pero ¿por qué intentar avanzar en esa integración de BIM con GIS? Bueno, pues en primer lugar era el hecho de que en algunos proyectos, pues en estos proyectos de infraestructuras, la escala geométrica tiene pues adquiere una importancia más relevante. No tiene nada que ver la escala de los proyectos de infraestructura con la escala de los proyectos de edificación. Y entonces, incluso para el propio visionado de estos proyectos de infraestructuras con herramientas BIM, bueno, pues había que tener muy en cuenta cuáles son esas herramientas que se usan para poder visualizarlos correctamente. Y la idea era, pues, intentar a través de esta integración, pues, vincular a su proyecto con su contexto geográfico, de manera que pudiéramos realizar ciertos análisis adicionales. Además, bueno, la idea era que toda la información pudiera estar accesible en un visor web y que cualquier agente implicado pudiera acceder a ella, y además, bueno, pues el hecho de poder integrarlo con GIS, bueno, pues nos permitía que a través de visualizadores web, sin necesidad de instalar ningún tipo de aplicación en nuestros equipos, pues pudiera tener acceso a dicha información. Por otro lado, también lo que intentábamos conseguir era unificar flujos de trabajo. Estábamos viendo que empezábamos a desarrollar una serie de modelos BIM para análisis de ciertas disciplinas, pero sin embargo veíamos que se quedaban otras disciplinas. Veíamos que tenían que seguir trabajando a través de planos CAD, y entonces pues veíamos que para que ellas pudieran trabajar, pues a partir de estos modelos teníamos que generar los planos para que ellos luego pudieran trabajar en este entorno GIS. Y bueno, pues una de las motivaciones para integrar BIM con GIS era que todo el mundo pudiera realizar su trabajo y los análisis pertinentes de cada una de esas disciplinas en el mismo, a través de la misma metodología. Además, bueno, pues para lo que conseguimos también integrando BIM con GIS era pues toda esa información existente en relación a escaneos LIDAR, pues como la vegetación, el terreno, pues poder hacer ese análisis de nuestros modelos con toda esa información, y que además, bueno, pues nos ayudase todo este entorno y esta integración a presentar los resultados de una manera más sencilla, más coherente y mejor agregada de una manera completa. Os presento ahora un poco para que un poco nos hagamos idea de un poco de lo que estamos hablando. Este es un proyecto previo al de la A76, en el que lo que hicimos fue pues, digitalizar un tramo de carretera de unos 26 kilómetros en Costa Rica, y bueno, había múltiples modelos, al final muchas estructuras, los modelos de la traza, pues los
teníamos divididos casi cada 2 kilómetros, aparte de señalización y otra serie de modelos. Y lo que veíamos es que al final, para tener una visión de conjunto de este tipo de proyectos a través de las herramientas BIM, bueno, pues perdíamos un poco esa imagen de conjunto debido a la escala que adquieren estos proyectos lineales. Por lo tanto, bueno, pues la intención era integrar estos proyectos, estos modelos dentro de su entorno GIS. Esta es una imagen de una parte del proyecto de la A76 que os comentábamos antes, aunque que vemos que ya la visualización pues gana mucho, pero como os avanzaba antes, la idea no era quedarnos solo en mejorar la visualización e integrar los modelos solo en su contexto geográfico para eso, sino también para la realización de diversos análisis que luego os iré explicando. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues hablábamos de que teníamos dos mundos que veíamos que no estaban tan enfrentados como en un principio podríamos pensar, pero sí que tenemos, son dos universos de información digital en la que, bueno, por un lado tenemos efectivamente formatos propietarios, formatos nativos, algunos formatos abiertos, pero que hablan lenguajes diferentes. Por un lado tenemos que BIM trabaja con elementos sólidos, mientras que GIS se basa gráficamente en líneas, polilíneas, superficies, con lo cual lo que necesitábamos era un traductor que nos permitiese pues, trasladar la información de un lenguaje a otro. Y bueno, ese traductor es el FME y se trata bueno, pues de un traductor casi universal, y dentro de los formatos que permite emplear pues figuran dos muy conocidos en el mundo BIM, RWT, de Revit e IFC. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros optamos por intentar realizar esa integración del mundo BIM al GIS a través de este formato IFD, porque no podíamos hacerlo de otra manera, porque es que en un proyecto de infraestructuras, al final, Revit, pues sí, lo utilizamos, pero no era el software principal de este proyecto. Lo estábamos usando para la disciplina de señalización, para generar esos objetos, la parte de la señalización que luego integrábamos en otros software, pues principalmente en Istram, las estructuras en Ecosim, tal. Pues al final el IFC era nuestro vehículo transmisor de esa información, y además sobre las que hacíamos otros trabajos, como era la obtención de esa simulación constructiva o la coordinación 3D. Por lo tanto, nosotros ya estábamos trabajando en torno a IFC. Era lógico que este IFC fuera nuestro punto de partida para la vinculación con GIS. Estuvimos analizando las posibilidades existentes de este traductor y efectivamente vimos que dentro de estas posibilidades podíamos trasladar la información desde IFC a un formato nativo de ArcGIS, que era el Geodatabase, con el fin de luego poder usar este ArcGIS Online como elemento integrador de toda la información. Pero ¿cuál era el punto clave? Bueno, pues el punto clave era establecer cuál era la relación entre estas clases IFC a algo que pudiera ser entendido por el software GIS a través de este FME. Claro, entonces lo que tuvimos que empezar a trabajar era ver para cada clase IFC del proyecto, identificar qué tipo de entidades de ese entorno GIS eran las que las podíamos vincular, es decir, clases IFC con entidades del formato Geodatabase. Claro, eso nos obligaba a cometer ciertas medidas en cuanto a la creación de estos IFCs. Algunas pues, pueden resultar muy obvias, como que los elementos que fuesen iguales, hay que clasificar elementos homogéneos dentro de una misma clase, de manera que de una clase IFC, de manera que luego todos esos elementos pudieran ser trasladados a estas entidades del entorno GIS.
Y es que, bueno, al final si metíamos dos elementos de diferente naturaleza dentro de una misma clase IFC, pues veíamos que luego a la hora de trasladarlo esa información al entorno GIS, pues nos daba ciertos problemas. Y luego, por otro lado, también lo que teníamos que tener muy en cuenta era que había que intentar reducir la cantidad de elementos que cuando transformábamos nuestros modelos en formatos nativos al formato IFC, pues que no trasladásemos la gran mayoría de ellos a estas clases proxy, cajón desastre, porque efectivamente pues luego era muy difícil el extraer la información de esas clases y vincularla con las entidades del geodatabase específicas. El inconveniente además era que en el momento en el que empezamos nosotros a realizar esto, muchos de los software que estábamos utilizando pues exportaban una gran cantidad de elementos a estas clases IFC más cajón desastre, como decía, con lo cual bueno, pues suponía un esfuerzo adicional a la hora de generar estos IFCs. Esto era un poco las líneas más teóricas del trabajo que hemos desarrollado. Os cuento ahora un poquito más en detalle algunos aspectos del proyecto y lo que conseguimos hacer. Estos son algunos datos del proyecto. Como os decía, se trata de la autovía Ponferrada-Ourense, el tramo Villamartín de la Abadía Requejo, y que cuenta con unos 6,5 kilómetros y sobre todo lo que tenía era un nudo muy complejo. 3 enlaces, 48 estructuras, muchas obras de drenaje transversal, un encauzamiento, servicios afectados, un montón. Bueno, pues al final era un proyecto muy complejo y sobre todo el nudo. Entonces, el modelado BIM se centró sobre todo en este enlace entre las dos autovías. Aquí vemos la A6 y cómo nacía, nuestro proyecto nace de aquí hacia el otro sentido, hacia donde arranca la A76. Y bueno, pues al final este era un enlace con muchísimos movimientos, ya no solo entre las dos autovías, sino también, bueno, pues había que tener en cuenta que también teníamos entre medias la Nacional 6 y que estábamos en un entorno no urbano, pero sí periurbano, en el que aparecían, bueno, pues diversas edificaciones en el entorno. En cuanto al proceso de generación de los modelos y de BIM, pues muy convencional. Al final pues se marcaron una serie de objetivos. A partir de una documentación base preparamos el plan de ejecución en el que definimos los procesos y quién iba a hacer qué y el trabajo que iba a desarrollar cada una de esas disciplinas y cómo se iba a realizar. Pues elegimos las herramientas más oportunas para ello, para luego además, bueno, pues por supuesto, proceder a esa coordinación de todos los modelos y al aseguramiento de la calidad de los mismos. Los objetivos que nos marcamos inicialmente fueron principalmente 3. Estos eran mejorar la coordinación entre las disciplinas, mejorar la calidad técnica de las soluciones y apoyar los análisis de costes. Y esto, bueno, pues se tradujeron en una serie de usos, como era la visualización, la coordinación 3D y, bueno, pues la obtención de documentación gráfica, planos y la obtención de mediciones. Como veis, inicialmente no se introdujo este objetivo ni de integrar los modelos BIM con GIS, y eso, bueno, pues nos hizo luego, pues como os comentaba antes, que hubiese que replantear un poco el cómo se generaban principalmente esos IFCs para que pudieran ser utilizados para luego, bueno, pues esa transformación hacia el entorno GIS. Los modelos que fuimos generando, pues como veis, pues tanto modelos de la traza como de las estructuras, y bueno, pues empezábamos a ver cosas que habitualmente pasan, sobre todo pues discrepancias entre las disciplinas de trazado y de estructuras que, bueno, conforme se iban detectando, se iban solucionando. En cuanto al nivel de detalle de estos modelos, no fue demasiado alto, pero sí que, bueno, como os comentaba, uno de los usos
de los objetivos BIM del proyecto era el que sirviesen estos modelos para la generación o la obtención de las mediciones del proyecto, con lo cual, bueno, pues al final tuvimos que llegar a un nivel intermedio pues, necesario para poder obtener esas mediciones. Bueno, pues tras la generación de todos estos modelos y la federación de los mismos, este es el modelo en IFC de todo el enlace, que bueno, pues en un entorno BIM queda muy abstracto, como podemos ver, pero bueno, pues cuando lo conseguimos integrar dentro del entorno GIS, bueno, pues vemos que todo adquiere mucho más sentido y se entiende mucho mejor el proyecto en su totalidad. Pero como decíamos, no queríamos quedarnos únicamente, que esta integración BIM-GIS se quedara únicamente en el uso de la visualización o de la mejora de la visualización. Lo utilizamos también para integrar más documentación que teníamos disponible. En este caso lo que estábamos viendo es cómo bueno, pues las imágenes obtenidas de las distintas cámaras para la evaluación de la fauna en el entorno pues se podían visualizar de manera conjunta con el proyecto ya integrado dentro del entorno GIS. Igualmente hicimos una serie de análisis de ruido, pudimos ser capaces de incorporar todos los receptores en las fachadas de las edificaciones del entorno. Eso sí, el análisis efectivamente no fue completo porque el software de generación de las isófonas no permitía la incorporación de los modelos. Pero bueno, sí que por lo menos al final luego pudimos integrar en un único entorno pues toda la información relativa a este análisis de ruido dentro de este entorno. Igualmente, bueno, pues a través de la vinculación de estos modelos BIM en el entorno GIS con las capas de vegetación LIDAR, pues permitía pues, realizar un análisis pues, mucho más detallado y entender mucho mejor cuál era el impacto de nuestra infraestructura con la vegetación existente. Efectivamente, bueno, estos análisis se podían hacer en un entorno CAD, pero efectivamente vemos cómo la potencia de unir estos dos mundos para la realización de este tipo de análisis. También, igualmente, utilizamos esta integración de estos dos mundos pues, para realizar análisis acerca de la revegetación de distintas zonas en algunos de los entornos que se habían diseñado. El visor web es accesible ahora mismo y sigue estando abierto para que cualquiera con usuario y contraseña pueda echarle un vistazo. No voy a detenerme a navegar por él, pero sí que os lo dejo aquí para que luego en cualquier momento vosotros con ese usuario y esa contraseña pudierais acceder al trabajo desarrollado. Y al final, bueno, pues lo que vemos es que en el fondo esta es una muy buena herramienta de divulgación porque nos permite pues, el llegar a mucha gente y sobre todo a todos aquellos que tengan que tener acceso a dicha información de una manera muy sencilla sin necesidad de tener que instalarse ningún tipo de software ni BIM ni GIS en sus dispositivos. Aquí también os dejo un enlace a un pequeño vídeo explicativo en el que bueno, pues se da información bastante un poco básica en cuanto a los trabajos, pero que también tiene imágenes muy interesantes, con lo cual si queréis luego echarle un vistazo podéis verlo. Y por último, simplemente trasladar algunas conclusiones que hemos obtenido tras el desarrollo de estos trabajos. Al final, lo que pudimos conseguir fue dotar al modelo BIM de un entorno geográfico mucho más visual, que mejoraba la comprensión del proyecto por parte de todos los actores involucrados. Al final hay muchas veces que no solo son los técnicos los que tienen que dar ciertas opiniones acerca de algunos proyectos y esto agilizaba y pues, permitía una mucho mejor comprensión de
el proyecto por cualquiera. Además, bueno, pues conseguimos una mejor integración ambiental, incorporar datos que no estaban contemplados dentro del modelo BIM, como la información medioambiental, de la vegetación, flora, fauna, todo el tema del análisis de ruidos, afecciones a terceros, todo el tema del catastro, expropiaciones, pues es mucho más fácil gestionarlo a través de este entorno GIS en el que ya tenemos el modelo BIM incluido. Además, pues hablábamos de la accesibilidad a la información, bueno, pues a través de estos visores, como os decía, bueno, pues sin necesidad de tener ningún tipo de software, pues podíamos conseguir que cualquiera pudiera tener acceso a esa información y que además nos permitía pues ser más ágiles en cuanto a la toma de decisiones y a bueno, pues mejorar en cuanto a la comunicación y divulgación del proyecto. Bueno, en general, bueno, lo que conseguíamos era pues, seguir avanzando en esta transformación digital y alineamiento con los ODS y bueno, y efectivamente también mencionar aquí, como decía Sergio al principio, pues al final estos trabajos han sido merecedores del premio Special Achievement in GIS Award que otorga ESRI, que es un premio internacional y bueno, que al final lo que hace es reconocer el trabajo desarrollado en cuanto a la integración, en el ámbito de la integración BIM-GIS, dado que no había bueno, muchas experiencias previas en este tipo de trabajos y bueno, pues la conclusión es que también tenemos que seguir avanzando a la hora de trabajar en este ámbito del FME para bueno, pues poder generar mejores gemelos virtuales a través de esta integración de nuestros modelos BIM en el entorno GIS y con la incorporación de toda esta información adicional de la que dispone este otro mundo. Y nada más, no quería entretenerme mucho más al final con el fin de recuperar un poquito de tiempo, pero si tenéis alguna pregunta o alguna duda que no sea muy complicada, pues yo intento solucionarla. Vale, oye, muchas gracias, gracias, Julio.